Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Solo a Cristo sea la gloria, solo a Él toda la honra. Alabad a Jehová, porque es bueno. Aleluya, todos cantemos. Aleluya, glorifiquemos. Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días o buenas noches. Dios les bendice. Bueno, ya vieron o escucharon más bien. Esta es una alabanza de un coro. Este coro es un coro que se llama el coro Stanford. Está en YouTube por si quieren escuchar la canción completa. Ahí la pueden encontrar. Vamos a adentrarnos en lo que es el estudio del Salmo 136. Entonces, les voy a poner también esta parte del Salmo 136 hablado, pero ahora vamos a tomar una versión de una canal de YouTube que se llama Canal de la Biblia. Suscríbanse, es una bendición también. Está narrado de una manera muy clara y entonces vamos a escuchar el Salmo 136. Obviamente, antes de todo, antes de que usted comience a hacer algún análisis de la palabra, hay que pedir Espíritu Santo. Hay que entrar en oración para que Dios se manifieste y para que Dios nos muestre lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 136. Salmo 136. Alabad al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que dominasen en la noche,
porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y sacudió al faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Bueno, pues ya escuchamos la lectura. Como siempre, la recomendación es que pause este video y usted lea por lo menos 2 o 3 veces el Salmo 136. Yo estoy tomando la versión, la Biblia de las Américas. Usted lo puede hacer en Reina Valera, lo puede hacer en Dios habla hoy, lo puede hacer en Nueva Traducción Viviente, en la traducción que usted guste. Pero por lo menos léalo usted 3 veces más. Bueno, si usted ya lo leyó, entonces continuemos. Vamos a ver cuál es la introducción, qué datos se tienen acerca de este salmo. El salmo, para empezar, usted se dará cuenta que no tiene una inscripción o superinscripción o epígrafe. ¿Qué quiere decir? No tiene alguna dedicatoria o alguna instrucción. Este salmo empieza sin ninguna instrucción, sin ninguna dedicatoria o autoría. Es la continuación del Salmo 135. Quiere decir que usted va a dar pausa a este video y va a ir al Salmo 135 y lo va a leer. Yo ya lo hice, estoy confirmando y es cierto, es una continuación del Salmo 135. Se repiten los temas que está tocando el Salmo 136. Este salmo es un salmo antifonal. ¿Qué quiere decir antifonal? Antifonal quiere decir que por lo menos participa un coro. Pueden ser 2 coros. Esos coros son para la alabanza. Entonces, esta alabanza pues es el Halel, que pertenece este salmo al libro quinto de los salmos. Es el último libro de los salmos. Recordemos que los salmos se dividen en 5 libros. Este salmo es de los últimos libros. Ya que hay 150 salmos, estamos viendo que este es el Salmo 136, así que pertenece al último libro, que es el libro quinto de los salmos. Aquí vemos que en la fuente, el diccionario de la Biblia, nos dice que algunos rabinos posteriores al siglo III y posteriores consideraron este salmo dentro del Gran Halel. El Gran Halel estos rabinos están considerando desde el Salmo 120
al 136. Acordémonos que el Jalel significa alabanza, entonces dentro de la gran alabanza. La canción de alabanza a Jehová. Pero también tenemos otro apartado que se llama el Jalel egipcio. Este Jalel egipcio va desde el Salmo 113 al 118. ¿Por qué lo estamos mencionando si este es el Salmo 136? Ya no estaría dentro del Jalel egipcio. Ahorita vamos a ser más observadores y si ustedes ya se dieron cuenta, se está pronunciando, se está trayendo a tema a el país de Egipto y lo que sucedió en Egipto, cómo fue que Dios les ayudó a pasar el desierto y a qué reyes se derrotaron. Por eso también se puede mencionar que este salmo también podría estar trayendo a memoria el Jalel egipcio. Entonces, según la Mishnah, que es una primer colección de tradiciones orales judías, como la Torah oral, así también se conoce a la Mishnah, escrito en el siglo III después de Cristo, este Jalel se cantaba en el templo y en las sinagogas durante el tiempo de la Pascua y las fiestas de la celebración. Se recitaban en los hogares. En la primer parte de este Jalel se recitaba el Salmo 113, 114. Después de eso, tomaban una copa, venía una segunda copa y ya ellos daban una explicación. Se concluía con el Jalel, que es la alabanza, con una cuarta copa de vino y se decía que esto ya estamos viendo al Salmo 136 como el gran Jalel. Algunos decían que estos salmos, el Salmo 136, solamente ese era el gran Jalel, pero algunos otros, como ya vimos, algunos otros rabinos decían, no solamente es el Salmo 136, sino abarca desde el 120 al 136. Inclusive nos decían que era del 135 del verso 4 al 136 del verso 26. Esto es lo que se discute acerca de este salmo. Pero lo importante de esto es que son ocasiones en donde se necesita celebrar. ¿Y qué se tiene que celebrar? La huida de Egipto, el gran triunfo de Jehová de los ejércitos a través de un pueblo que guió. Y obviamente también se dice que se usaba en las celebraciones de la quinta copa de vino de la Pascua. Pues la Pascua obviamente se está celebrando la salida del pueblo judío de la esclavitud en Babilonia. Aquí está la fuente, aquí están las fuentes de donde yo hice las consultas y vamos a entonces a hacer un análisis de la redacción de este salmo. Para empezar tiene 26 versículos, cuéntenlos ustedes. Y lo más curioso es que ¿por qué nosotros podemos ver que realmente es un salmo antifonal en donde participa por lo menos un coro, pueden ser dos también, porque hay un estribillo que se repite 26 veces y ese estribillo es porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 118, también que es de estos salmos de alabanza, se repite 5 veces. Este salmo fue usado en la reconstrucción del templo cuando ofrecieron a Jehová los sacerdotes y los hijos de Asaf. Esta reconstrucción se ofreció, hubo una gran fiesta. En Esdras capítulo 3 versículo 11, léalo, dice, y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y ahí vemos cómo ahí también lo utilizó. ¿Quién lo utilizó? Pues el sacerdote Esdras. Dice, y todo el pueblo clamaba a gran voz alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor, después de que se habían pues esclavizado, después de que habían sido quitados de esa tierra, hubo una oportunidad de regresar y volver a tener esos momentos con Jehová de los ejércitos de alabanza, de adorarlo. Bueno, aquí vamos a ver entonces, yo les sugiero que ustedes tengan esa vista de helicóptero. Esto más que nada se los van a enseñar en el estudio inductivo. Es esta técnica que utilizamos en el estudio inductivo de la Biblia. Se hace una lectura
se observan los versículos de qué están tratando y uno propone una división. La propuesta que yo estoy haciendo desde el versículo 1 al versículo 3 es que se invita a dar gracias de manera imperativa, o sea, alabada al Señor, es una orden, porque para siempre es su misericordia. Hay alguien que está dirigiendo. Entonces, aquí es, a pesar de que el para siempre no está delimitado en un tiempo, nosotros decimos que es sin un límite de tiempo, no hay límites para la alabanza al Señor. De versículo 4 al versículo 9, estamos viendo que el escritor de este salmo se está enfocando en la creación. Hay un espacio, expone también la misericordia de Dios, no solamente sin límites de tiempo, también hay un espacio donde se ve el espacio de la creación que Dios hizo en Génesis. Del versículo 10 al versículo 22 se recuerdan los hechos de quién, los hechos de Dios con la finalidad de liberar al pueblo de una esclavitud. ¿De quién? Del enemigo. ¿Quién era el enemigo? Egipto. Y ellos tenían un objetivo que era el conquistar la tierra prometida. Aquí en Egipto nosotros podemos, como muchos pastores lo han hecho, han tipificado Egipto como también nosotros tenemos nuestros Egiptos. Nosotros podemos ser esclavos ¿de qué? Podemos ser esclavos tal vez de un mal hábito, tal vez de la falta de oración. No nos dan ganas de orar y oramos un día sí y un mes no. Y tenemos esa pereza espiritual de acercarnos a Dios. Eso puede ser también un Egipto del cual no podemos salir. También podemos tener un Egipto en el alcoholismo, en las drogas, en las adicciones hacia ver contenidos en el internet y pasar allí horas y horas. Estamos perdiendo el tiempo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Ese puede ser un Egipto. Hay que detectar cuál es nuestro Egipto, porque nosotros también tenemos que tomar este salmo y apropiarlo a nuestra día a día, a nuestra vida, para que también nosotros podamos cantar junto con estas personas, junto con los salmistas, e ir a ese templo. Nosotros podemos llegar. ¿De qué manera yo puedo llegar al templo de Dios? En oración, pidiendo a su Espíritu que nos ayude y que nos guíe a través de la oración. Regresando ya, versículo 23 y 26 del Salmo 136, finalmente vemos que se reconoce a Dios que no los dejó, sino que, por lo contrario, se acordó y los rescató. Tenemos un Dios que es fiel. ¿Y de quién los rescató? Pues de los adversarios. Aquí las palabras clave que a mí me llamaron la atención, a ustedes les puede llamar la atención otras palabras. Sin embargo, en el estudio inductivo nosotros tenemos que ver qué palabras ya sea que aparecen en un principio porque están denotando algo importante o porque se repitan continuamente, de una manera muy continua. Entonces vemos que la palabra yadá, que es alabar o confesar o agradecer, inclusive si ustedes se van a un diccionario bíblico, al Strong, a la concordancia Strong, ustedes se darán cuenta que el hebreo 30-34 de la palabra yadá significa más cosas que estas tres que yo estoy colocando, y hay diferentes maneras de utilizarla. Chesed, que en este caso es misericordia y se está repitiendo muchas veces, del hebreo 26-17, puede ser bondadoso, puede ser amoroso, puede ser el amor constante, puede ser una gracia, puede ser la misericordia, que es como nosotros estamos viendo la traducción, puede ser también fidelidad y devoción. También hay otras palabras que pudieran significar chesed. Para eso usted puede ir a la concordancia Strong y verificar en el hebreo 26-17 para que usted vea de primera mano los significados en el hebreo. Top del hebreo 28-95, que es bueno, que es uno de los adjetivos calificativos, se está utilizando como un adjetivo calificativo para Dios, que es bueno. Está en un sentido muy amplio, usado igualmente como sustantivo, o sea, es la personificación, una persona buena, él es bueno, se está personificando, pero también puede ser utilizado como un adverbio, como el que hace el bien. ¿Qué personajes estamos viendo dentro de este salmo? Pues hay una multitud y hay un líder. Puede ser un sacerdote, puede ser un levita.
y la multitud en el coro está respondiendo, porque Él es bueno, porque para siempre es la misericordia. ¿Qué situación está rodeando este salmo? Hay una situación de alegría, de fiesta, de dentro del templo de Jerusalén, ese gran templo que construyó en su momento Salomón, el hijo del rey David. Y allí en ese templo y en la reconstrucción del templo, en el caso de Esdras, está viendo que se tiene que reconocer lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pero no fue porque se lo merecieran, sino por la misericordia sin fin de un Dios que es bueno. Vemos aquí las relaciones estructurales que se están repitiendo. Hay más relaciones estructurales, por supuesto, sin embargo, dentro del sistema del método inductivo, podemos ver que se encuentra la justificación y el clímax. La justificación se encuentra de manera muy reiterada por las palabras que dicen por qué y para. En el clímax podemos ver que hay una situación que se hace más intensa a partir del versículo 26 al 36. Eso es lo que yo estoy viendo. Ustedes pueden encontrar otras relaciones, otras relaciones estructurales y todo es válido. Ahora sí vamos a entrar al análisis verso por verso. ¿Qué vemos en este salmo? En primer lugar, estamos viendo que dice, dad gracias, es alabad o yadá, que ya vimos que significa, sí se puede traducir como dad gracias. Este significado lo vamos a ver todavía un poco más a profundidad. Ahorita vamos a pasar ese significado de la palabra yadá. Y yo puedo decir, yadá al Señor. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 1. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del Señor, de un Dios bueno, misericordioso. Dad gracias al Dios de dioses. Hay una comparación con otros dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Quiere decir que no hay un Dios más misericordioso que nuestro Dios. Dad gracias al Señor de señores. O sea, hay señores, sí, pero Él es el máximo, Él es el Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Aquí estamos viendo que se exalta al Dios por lo que es. Hay una identidad. Cuando nosotros estamos viendo las preguntas del discipulado, hay una pregunta que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso lo dijo Jesucristo en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento. Él interesaba saber para la gente quién era Él y sobre todo para Pedro. Entonces aquí, ¿quién es Dios para el escritor de este salmo? ¿Quién es Dios para los que cantaban a coro este salmo? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Por qué le están dando gracias? Porque Él es merecedor de las gracias de agradecimiento. Porque Él es bueno. Por su misericordia que es eterna. Porque no hay un Dios como Él y porque no hay un Señor como Él. Es la identidad de Dios. Ahora vamos a la semántica. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras, un significado en donde nosotros vamos a adentrarnos en la palabra yadá. Dice aquí que la palabra yadá va más allá de un simple dar gracias. La cosmovisión que nosotros tenemos de castellano-latino es, ¿me podrías por favor pasar ese recipiente que tienes a tu mano derecha? Y en el instante, pues recibimos ese recipiente y nosotros decimos, muchas gracias, muchas gracias. Esa cosmovisión debemos de hacerla a un lado porque queda muy corta. Etimológicamente, este verbo tiene una raíz primitiva del hebreo, obviamente. Ya vimos que en el hebreo nosotros podemos tener muchos significados, pero en el uso bíblico, el uso más usado, nos dicen los estudiosos, es hipik, que es dar gracias, alabar o confesar, pero solamente aplicado para un Dios, no para una persona normal, común y corriente. Es muy difícil que nosotros podamos encontrar la palabra yadá en la Biblia utilizado como para dar gracias a una persona común y corriente. Generalmente se utiliza solamente para dar gracias al nombre de Dios. Yadá también significa en la raíz primaria extender la mano físicamente, arrojar una piedra o arrojar una flecha hacia lo lejos, para referenciar o para adorar con manos extendidas. Nosotros podemos ver que podemos entonces imaginarnos e irnos a esos tiempos que estas personas estaban exclamando, cantando y alabando con manos extendidas. Porque ellos, ¿qué quieren? Ellos quieren tener
esa reverencia, esa manera de adoración, esa manera de extender la mano como simulando el tocar ese cielo de Dios, y también para decir ellos y confesar y alabar y saber que solamente hay una dependencia hacia un Dios que es digno de toda alabanza, de toda reverencia, esas manos extendidas. Entonces ya nos estamos dando cuenta que Yadá es una palabra muy profunda que le dan este significado, ya empieza a cambiar para nosotros el dad gracias o el alabad a Yahvé, al Señor o a Jehová. Vamos entonces a ver que también en estos primeros 3 versículos hay atributos de Dios, que es, un atributo es que Dios es bueno y otro atributo es que Dios es misericordioso. La palabra top, que significa bueno, ya lo vimos, puede ser utilizado como adjetivo, y el uso bíblico más probable es que es utilizado de una forma activa de una persona que se dedica a hacer el bien, de una persona que se dedica a actuar correctamente. Entonces aquí este actuar correctamente es lo que nosotros estamos viendo, que Dios siempre hace el bien. Su actuar siempre es correcto. Chesed, vamos a la palabra misericordioso. Chesed del hebreo 26:17, ya lo vimos. Este vocablo, solamente como un dato adicional, se dice que se está utilizando 240 veces en el Antiguo Testamento y particularmente en los Salmos. Entonces ya vimos que del versículo 1 al 3 se exalta lo que es a Dios por lo que Él es, por su persona, por su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora vamos a regresarnos del versículo 1 al 3. ¿Quién es Dios para ti? ¿Por qué le vas a dar gracias? ¿Has experimentado la misericordia de Dios? ¿Has visto a un Dios que obra de buena manera para contigo o tu familia? Versículo 4 al 9, vamos a ver. Dice en el versículo 4, al único, o sea, no hay nadie más que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo manera de hacer, es un Dios hacedor. ¿Qué hizo? Los cielos, porque para siempre es su misericordia. Versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día. O sea, el sol tiene un reino, el día. Y la luna y las estrellas tienen otro reino, la noche, para que reinen de noche. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Si nosotros hiciéramos una reflexión, estamos viendo que estas grandes maravillas, los cielos, el extender la tierra sobre las aguas para que tengamos un piso donde poner nuestros pies, las lumbreras, el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas, no las necesita Dios, las necesita el ser humano. Entonces, ¿por qué las hizo? Por su gran misericordia, para que nosotros tengamos un lugar apto para habitar y podamos señorear sobre la creación del Señor. Y esto nos remonta a Génesis. Indudablemente estamos viendo que aquí Dios es un Dios universal. El sol no lo hizo solamente para el pueblo de Israel, el sol le cae a todos, así lo dice también la palabra del Señor. El sol sale para absolutamente todos, a los que hacen el bien y el mal. La lluvia cae para todos, la luna la pueden ver toda persona que simple y sencillamente tenga vida en esta tierra. Entonces no hay un Dios como Él, todo lo hizo. Toda esta creación la hizo por su misericordia, sin preferencia de razas, ni siquiera de religiones. Esto nos lleva a remontarnos a Génesis en su primer capítulo. Si leyéramos del 1 al 19, lo cual usted puede hacer, dele pausa a este video y lea usted del versículo 1 al 19 y usted se va a dar cuenta que ahí está el día 1 y el día 4 de la creación y cómo Dios está haciendo estas maravillas. En Hechos 14 del 15 al 17 nos dice cuando Pablo sana a un hombre inválido de nacimiento y es idolatrado como el dios Mercurio, y iba con Bernabé y él fue nombrado como el dios Júpiter. ¿Por qué? Hubo una sanidad. También, bueno, aquí se los voy a poner, pero usted puede ir a su Biblia, al Hechos versículo 14,
Puede usted leer todo el capítulo 14 y ya se detiene del 15 al 17. Usted se va a dar cuenta que también Pablo sabía de este salmo y reconocía al Dios que hace grandes maravillas. Dice el versículo 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Quién está hablando? Pablo. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, porque Pablo ya había sanado a esta persona inválida de nacimiento. Y os anunciamos, dice, el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. ¿Qué hizo? La tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El cual, versículo 16 dice, en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Verso 17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien y dándoos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Claro, el alimento significa que nosotros podemos tener y satisfacer una necesidad, porque viniendo el hambre viene la tristeza, viniendo el alimento viene la alegría. Y Pablo lo reconocía también. Vamos a ver ya entonces que a partir del versículo del 10 al 22 empieza a surgir la palabra Egipto. Y Egipto, usted inmediatamente cuando vean un salmo la palabra Egipto, váyase a la Pascua. Es una celebración. Dios hirió a Egipto, dice versículo 10. Adquirió a Egipto en sus primogénitos. Eso ya lo sabemos. Y los que no lo sepan, por favor, antes de leer un salmo, vaya y lea Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números para que usted pueda entender con mayor profundidad los salmos. Bueno, dice, adquirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia, y sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió en dos partes al mar rojo, e hizo pasar a Israel por medio de él. Mas a Faraón y a su ejército los destruyó en el mar rojo. ¿Por qué? Está platicando exactamente paso por paso qué fue lo que pasó. O sea, la última plaga fue cuando Jehová de los ejércitos hirió de enfermedad mortal a los primeros hijos de los egipcios y pasó de largo sobre aquellos dinteles pintados con sangre roja de los judíos, de los israelitas. Y con ese brazo fuerte y extendido lo sacó, ese milagro de secar el mar, porque decía que en tierra seca, por tierra seca pasaron. Sin embargo, cuando Faraón fue a perseguirlos y también pisó esa tierra seca, pues el mar se cerró. Versículo 16, al que condujo a su pueblo, ¿por dónde? Por el desierto, o sea, ya están del otro lado. Del 10 al 15 usted se da cuenta que es donde apenas estaban huyendo. Del 16 al 22 vemos entonces ya la conducción ya hay un espacio. Al principio nosotros estamos verificando entonces que hay un espacio. Primero había un tiempo, su misericordia es infinita para siempre, hay una creación. Después vemos que después de esa creación, el escritor de este salmo está diciendo, hey, no te olvides de dónde te sacó tu Dios. Y todo lo que Dios hizo fueron milagros tras milagros que tú viviste, que tú presenciaste para que tú estuvieras de este otro lado. Pasaste por el desierto, ¿quién te condujo? Dios. Dios hirió a grandes reyes. ¿Cuáles grandes reyes? Y mató a reyes poderosos. ¿Cuáles reyes poderosos? ¿Quiénes son esos grandes reyes? ¿Quiénes son esos reyes poderosos? Bueno, ya no lo dice en el 19. Lean también el Salmo 135. Se repite el rey Sejón, rey de los amorreos, y el rey Og de gato, rey de Basán. Estos mismos reyes se repiten en ese Salmo 135. Como lo estamos viendo en el Salmo 136, por eso es una continuación. Está recalcando. Y dio la tierra de ellos tenían tierras. ¿A quién se los dio? A su pueblo Israel por heredad. Era la tierra que ellos iban a habitar. Entonces aquí vemos, obviamente tenemos que recordar el éxodo del versículo 10 al 15, estamos viendo que está recordando Éxodo, cuando Dios lo sacó del Salmo 135, del 8 al 9, léanlo,
Y aquí del versículo 16 al 22, que ya vimos cómo los está conduciendo a través del desierto, es esa misericordia que perdura de Dios desde el desierto hasta la tierra prometida, ya lo vimos. Y el Salmo 135, lean por favor del versículo 10 al 11, donde se está repitiendo estos dos reyes. Entonces, si nosotros estamos viendo esta situación en una lectura bíblica, tenemos la obligación de verificar quiénes son estos reyes, por qué se mencionan tantos, que estos personajes, qué significaron en su momento para el pueblo de Israel, para la historia de Israel. Y vamos a entonces a ver qué hicieron estos reyes, quiénes son. Bueno, entonces vámonos a estas fuentes. Es un diccionario bíblico, yo lo estoy consultando aquí en la Biblia Work. Ese es el sitio web y aquí hay un montón de diccionarios. Entonces aquí vemos que Og, vamos a ver Og. Por eso les comento que si ustedes no han leído los primeros 5 libros de la Biblia, es muy importante que los lean, se detengan el tiempo que se tengan que detener en cada libro para que podamos entender los salmos. En Primera de Reyes, ya estamos viendo aquí que se está mencionando a este rey Og. Se vuelve a mencionar, es que es Reyes, Primera, Segunda de Reyes, son recordatorios de lo que también el Señor hizo después de que el pueblo fue llevado cautivo en su momento por el reino del norte, por los babilonios, y el reino del sur posteriormente se lo llevaron también, pero ya no fue ese mismo reino, sino fueron otros personajes de los cuales el reino del sur sí se les fue permitido regresar. Precisamente por eso Nehemías estamos viendo que se le permitió regresar y hacer la reconstrucción del templo. Entonces vamos a ver que ese poderoso rey Og, rey de los amorreos de Basán, dice a quien derrotaron los israelitas antes de pasar por la tierra prometida. Ellos iban por el desierto, entonces tenían que pasar por esos lugares y era un rey muy poderoso. Dice Og era uno de los gigantes de Refaim. De hecho, su inmenso féretro de hierro, posiblemente, o sea, no es, cuando digan posiblemente es porque todavía no se ha demostrado, pero pudiera ser. Hay un sarcófago negro por allí que medía casi 4 metros de largo y 2 de ancho, casi. O sea, casi quiere decir que por centímetros no llega a los 4 y por centímetros no llega a los 2. Imagínense una caja de muertos de 4 metros por 2 metros. Sí que era una persona muy gigante. Ese era el rey Og. Imagínense nada más, si no le van a tener miedo. Yo sí lo tendría. Og y Sejón gobernaron a los amorreos. Y entonces ya empieza a tomar también otro sentido este salmo. O sea, Og era un gigante de casi 4 metros y el rey Sejón, ellos dos gobernaron al mismo pueblo llamado los amorreos. Deuteronomio 3:13, léalo por favor. 4, 46 y 47. Los dominios de Og se extendían desde el monte Hermón hasta Jaboc, el territorio del Jordán, que comprendía 60 ciudades fortificadas y muchísimos pueblos rurales. ¿Dónde está todo eso? Pues en Deuteronomio capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, Josué capítulo 12. Léanlo también, dice aquí en Números 21. Sus 2 ciudades principales eran Edrei y Astarot. Deuteronomio 1, Josué 13. Y aquí dice: Israel derrotó a Og hacia el final de los 40 años en que anduvo vagando por el desierto. ¿Pero realmente fue Israel o quién les dio la victoria? ¿Quién les dio la victoria? Vamos a ver quién les dio la victoria. Estoy en el Salmo 135, nos pasamos al 136. Entonces, versículo 20. Bueno, vámonos desde el 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. ¿Quién lo pastoreó? Dios. El que hirió a grandes reyes, ¿quién lo hirió? Dios, el Dios de Israel. Y mató a los reyes poderosos, ¿quién los mató?
el poderoso, el más aún todopoderoso Dios de Israel. A Sejón, que es el que estamos viendo. A Og, rey amorreo. A Og, rey de Basán. Acordémonos que Og y el pueblo a los que gobernaban estos reyes eran los amorreos. Sin embargo, Sejón viene de esta misma pueblo de los amorreos. Aquí dice y Og, rey de Basán. Aquí lo único que nos haría falta es ver por qué aquí le dicen rey de Basán. No vamos a entrar a eso, pero es algo que usted se le puede quedar de tarea. Seguramente algunas de las tierras que gobernaron se llamaban así. Pero ¿quién fue el que los derrotó? Bueno, aquí en el diccionario estamos viendo que nos dice que Israel derrotó a Og hasta el final de los... Pero realmente en el Salmo le está dando toda la gloria a Dios. Después de esos casi 40 años, al final se derrotó a este rey de casi 4 metros. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Yahvé de los ejércitos. Después de derrotar dice, justo antes de acampar en las llanuras de Moab, punto y seguido, después de derrotar a Sejón, Israel se enfrentó con las fuerzas de Og. O sea, primero derrotaron a Sejón y sí está en ese orden, Verso 19, primero fue Sejón y después fue Og, si se dan cuenta. Dice entonces, después de derrotar a Sejón, Israel se enfrentó con las fuerzas de Og en Edrei, y tras la gran victoria que Dios les concedió, mató a Og y a todo su ejército, o sea, no nomás a él, a todo el ejército, y tomó por posesión de las ciudades de los pueblos. Vean Números capítulo 21, Deuteronomio capítulo 3. Posteriormente, el territorio de Og formó la parte de la heredad de Manasés. ¿En dónde se vio esa repartición? En Números 32, Deuteronomio 3 y Josué capítulo 13. Esta victoria asustó a los habitantes de Canaán, que era Canaán, la tierra prometida, y fue un factor que contribuyó a que tanto Rahab, que ya sabemos quién es Rahab, como los gabaonitas se sintieran impulsados a buscar la paz con Israel. Sí sabemos quién es Rahab, y los que no sepan se van a impactar, se los dejo de tarea, de modo que no se les exterminara también. Esta victoria fue un gran estímulo para Israel y se recordó incluso muchos siglos después. Sí, tantos siglos después que ahorita, en pleno siglo XXI, lo estamos recordando. Quien no lo crea, quien se sienta un poco perdido, le hace Deuteronomio capítulo 31, Nehemías capítulo 9, el Salmo 35, en el cual ya sabemos que tenemos que leerlo porque el Salmo 135, el Salmo 136 es la continuación de este mismo Salmo. Fuente, diccionario de la Biblia. Ok, entonces vamos a regresar entonces a lo que yo les estoy compartiendo y vamos a ver que en efecto ya vimos que el rey Sejón y el rey Og bueno, perdón, estamos viendo que estos dos reyes, el rey Og medía casi 4 metros, era el último de los sobrevivientes de los gigantes. El rey Sejón era un rey que tenía muchos pueblos, tenía una posesión muy grande. Manasés, de la tribu de Manasés, se quedaron con parte de estas tierras, de estos territorios, y esto ayudó para que la gente que estaba habitando en esos momentos la tierra prometida temblaran de miedo y pues la reacción de Rahab se debió a la información que corrió en aquellos tiempos de la derrota de estos dos reyes tan importantes. Entonces ya cambia la perspectiva de este salmo para nosotros y sí es cierto, verificamos, dice versículo 21, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, a una de las tribus. Bueno, ya sabemos que Manasés pues realmente era uno de los hijos de José el Soñador. Y si no, corríjanme por favor, aquí me voy a dar cuenta si me están poniendo atención o ya se durmieron. Pongan en sus comentarios, hermana, está usted muy equivocada. Manasés no era de uno de los hijos de José el Soñador. Pónganme de quién era entonces este descendiente. Ok,
Vamos a ver entonces aquí versículos, ya verificamos del 16 al 22, ahora vámonos ya prácticamente al final. Versículo 23 al 26, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación. Entonces ahora ya estamos viendo cómo el escritor de este salmo empieza a mostrarnos un Dios que se preocupa por su pueblo, por sus hijos. Él se acordó en nuestra humillación. Porque no lo mereciéramos, no, porque para siempre es su misericordia. Versículo 24, y nos rescató de nuestros adversarios. También nos sustentó, o sea, nos alimentó, nos vistió, nos protegió. Y finalmente dice en el versículo 26, dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Aquí se invita a reflexionar sobre un Dios Emmanuel, un Dios que trata de persona a persona, que trata a su pueblo con delicadeza. Aquí entonces es donde nosotros, o yo les pido que hagamos una reflexión. ¿Cuántas veces Dios respondió a tu oración? A veces Dios no responde oraciones, yo lo sé. Habrá personas que yo desconozca, que se encuentren con este salmo y que digan, a mí Dios no me ha respondido. Bueno, Dios es sabio y sabe los momentos, los tiempos y las cosas que a nosotros nos convienen o no nos convienen. También lo dicen en el Nuevo Testamento. Porque nosotros no sabemos pedir lo que es correcto, lo que nos conviene. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien pide por nosotros, aún con gemidos indecibles. Ahora vamos a reflexionar. ¿Quiénes han sido nuestros adversarios? ¿El pecado, la enfermedad, la miseria, la tristeza, la depresión, la incredulidad? ¿Quiénes son mis adversarios? ¿La pereza? ¿Hay pereza espiritual? Cuesta mucho trabajo hacer oración diariamente, a día y de noche. Les pedimos el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar a pasar ese Egipto, a pasar ese desierto. ¿Cómo me ha sustentado Dios? ¿Me ha sustentado Dios? Es la pregunta. Sí. He comido. Y si tú que estás viendo esta transmisión, este video, no has tenido que comer, pedimos a Dios que donde quiera que te encuentres, te provea de una manera milagrosa a través de personas que también lleven esa misericordia de Dios y ese ser bueno de Dios para que puedan alcanzarlos a ustedes. Y que nosotros seamos también esos misericordiosos que llevemos alimento a los que no tienen. ¿Te ha faltado economía? Y si te ha faltado economía, también pedimos por ti que Dios supla toda necesidad. ¿Te ha faltado amor? Tienes un Dios que te ama, sin límite de tiempo. Para siempre es su amor. ¿Te has sustentado en paz? ¿O en tu casa hay pleitos, hay alegatos? También pedimos por ti para que Dios venga y te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Es una paz especial que llega y entre a tu casa, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. ¿Dios te ha sustentado en esperanza? Bueno, conclusión. Hay muchas conclusiones. Usted va a llegar a su conclusión personal. Pero aquí vemos en el Salmo que pasamos por una transición de ver cuál es la personalidad de Dios, cuáles son sus atributos. Es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, eternamente misericordioso, el cual fielmente siempre nos ha dado su ayuda. Y entonces, aquí la reflexión del salmista para nosotros, porque él está escribiendo cosas del pasado, entonces nosotros en estos tiempos, sobre todo en estos días, debemos de reflexionar qué ha hecho Dios por nosotros. Y yo puedo decir, Señor, tú permitiste que una persona que había sido desechada en la escuela, con comentarios de mis profesores donde decía, usted no va a ser nadie, usted difícilmente va a salir de esta escuela. Yo estaba en la vocacional 6 y un profesor así me lo dijo, me lo gritó, usted no va a ser absolutamente nadie, pero por tu misericordia, Señor, pude salir de esa escuela y pude estudiar otras cosas, Señor.
más avanzadas. Y aún me tienes estudiando. Gracias. Por tu misericordia, Señor, hubo doctores que me desahuciaban de rodillas, de cadera, de fémur, de coxis, de pelvis. Pero por tu gran misericordia, Señor, aún puedo caminar. Gracias, Señor. Por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Ahora yo le hago extensiva esta reflexión. Hágala. Y haga usted su propio salmo, donde usted escriba por qué Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bueno, pues que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga restaurando, que Dios le siga levantando. Gracias por esta oportunidad de que usted se está dando a usted mismo para leer y estudiar la bendita y maravillosa palabra del Señor. Cualquier comentario, cualquier situación, puede usted anotarlo. Si usted cree que este salmo ha sido de bendición para usted, reenvíelo a quien usted crea que le pueda ayudar, que lo pueda necesitar. Dios no nos está garantizando una vida sin problemas, sin dolor, sin sufrimiento, sin pérdidas. Dios nos está garantizando que a través de ese desierto, Él nos va a llevar de la mano y nos va a sustentar para que podamos llegar a otra tierra, a otro lugar, a otra circunstancia. Pasar de la noche al día, pasar del llanto a la alegría. Amén y amén. Porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. Solo a Cristo sea la gloria, solo a Él toda la honra. Alabad a Jehová, porque es bueno. Aleluya, todos cantemos. Aleluya, glorifiquemos. Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. En nuestro abatimiento se acordó de nosotros, nos rescató de nuestros enemigos, Él da mantenimiento a toda carne. Alabad al Dios de los cielos, alabad al Rey de los Reyes, Jesucristo, Santo Cordero. Alabad al Rey de los Reyes, porque para siempre es su misericordia.